Hemos querido poner el foco en situaciones, en procedimientos relativamente semejantes, similares, sencillos, pero que hay que explicar para conocer mucho más. Sí, vamos a ver distintas acciones. Una, sobre todo, que ellos utilizan contra defensa abierta, solo les ha defendido Croacia en defensa abierta, pero hay un procedimiento ellos que utilizan mucho, que lo vamos a ver ahora, que es una situación, además, un poquito extraña porque no es muy habitual verla. Después de ese pase, el lateral derecho se desdobla al pivote en esa misma zona, ¿vale? Luego, cuando el balón llega al lateral izquierdo, se produce un 2 contra 2 en esta zona para atraer la acción de estos dos defensores y darle una continuidad para acabar jugando un 2 contra 1 en esa zona. Vamos a verlo, porque es una situación que es atípica, pero que ellos la utilizan mucho. Ahí vemos el desdoblamiento, el 2 contra 2 de Jakob Holm y el pase picado de Mads Mensalace. Es una situación que no es muy habitual, pero que siempre les da mucho resultado. Y si defendemos con zona abierta, con defensa abierta, tenemos que verlo, ¿vale? Y ahora vamos a ver, ellos casi siempre empiezan todos los procedimientos con permuta, ya bien sea con un lado o con otro lado. Vamos a verlo. Ellos empiezan con una permuta ahí en esa zona y a partir de aquí siempre es una acción de 1 contra 1 más continuidad, un 2 contra 2 más continuidad, ¿vale? En este caso, lo vamos a ver cómo encara a este jugador para jugar este 1 contra 1, ¿vale? Y se producen puntos de apoyo, el desmarque de pivote hacia el centro para atraer la atención de este defensor y se produce un espacio aquí que aprovecha Mikkel Hansen y acaba asistiendo al extremo para que pueda lanzar. Lo vamos a ver cómo después de la permuta nos vamos a esa acción 1 contra 1, superioridad para el lado izquierdo con el desmarque de pivote y esa situación, ¿vale? Nos vamos a otra situación que es después de esa permuta, en este caso la llegada de nuevo de Jakob Holm al centro y partimos una vez más de una situación de 2 contra 2 en el centro, pero en este caso se produce un cruce central, lateral izquierdo, lateral derecho para acabar con esta situación de penetración a ese lado y los puntos de apoyo para el lanzamiento desde el extremo. Lo vemos porque es una situación también que utiliza muchas veces. Esa calidad que tienen ellos en el juego de 1 contra 1, ahí se produce el doble cruce para conseguir puntos de apoyo hacia el lado derecho. Y luego lo que hablaba Roberto, que hay un jugador que es muy importante, que después de esa acción de permuta, que es este jugador que es Gitzel, que es relativamente desconocido, no lleva muchos partidos internacionales, pero es un jugador que tiene muchísima calidad. Y en esta situación, muchas veces Holm, en esta trayectoria al centro, Gitzel busca ese 1 contra 1 y en este caso se produce un cruce falso por detrás para que la acción del talento de Gitzel en 1 contra 1 lo pueda resolver. Ahí lo vemos como él encara, amaga ese pase de cruce para Gitzel, pero consigue la situación de 7 metros. Y luego otra acción en la que vamos a ver cómo inician también con una permuta, lo vamos a ver, en este caso es Mensah el que coge el centro y después cuando viene el balón desde el lateral derecho, normalmente este jugador debería venir a atacar aquí, pero no, en este caso él ataca en una zona de mucho intervalo entre estos dos defensores, el pivote se mueve hacia zona exterior para atraer a su oponente y Jakob Holm penetra por zona exterior. Es sobre todo para ver la calidad de pase que hay entre esos dos jugadores. Fíjate cómo en esa trayectoria Mads Mensalace se va a ese intervalo y el pase, a pesar de haber un defensor en medio, la calidad que tienen para jugar esas situaciones. Al final, casi siempre resuelven en situación de 1 contra 1, 2 contra 2, partiendo de la permuta, pero la enorme calidad que tienen y sobre todo el detalle de las poquísimas pérdidas que tienen. Siempre que lo comentamos con Dinamarca,
que no vale solo defender, ellos no te van a regalar balones, es muy raro que tengan faltas técnicas o que pierdan balones, se los tienes que quitar. Y eso exige un trabajo defensivo de muchísima intensidad y mucha calidad. Y es que evidentemente ya hemos descubierto con esos procedimientos que ponemos mucho el foco en Mikkel Hansen, lo pondremos también en portería en Niklas Landin, pero que tienen muchos más argumentos. Y que sobre todo ganan muchísimo en velocidad en la combinación cuando están Gitzel, Mads Mensa Larsen y Jakob Holm. Cuando están ellos tres, que son más pequeñitos, pero la velocidad de la circulación y la cantidad de espacios que generan es altísima. El otro día ya analizábamos a la selección de Dinamarca, Alberto, veíamos algunas de las situaciones. Creo que hoy tenemos que poner el ojo sobre Suecia. ¿Qué Suecia nos Bueno, espera? pues una Suecia que quizás no tiene ninguna estrella, no tiene un Mikkel Hansen como tiene Dinamarca, pero tiene un juego combinativo, sobre todo que intenta darle mucha continuidad a las acciones y tiene ciertos procedimientos partiendo de situaciones de permutas que luego le dan continuidad y consiguen situaciones muy claras. Vamos a analizarlas. Vamos a ver esta primera acción que partiendo de una permuta, de una circulación de extremo derecho, aquí lo vamos a ver, cómo se pone el extremo derecho en esta situación, ¿vale? Para buscar, ha cambiado con lateral derecho, para buscar una situación de 2 contra 2 aquí. A la vez se produce una permuta de estos jugadores y esta situación de 2 contra 2 que busca atraer la atención de defensor central para la llegada de lateral izquierdo de Karlsbogard para buscar el lanzamiento, ¿vale? Lo vemos porque es una situación que buscan muchas veces el 2 contra 2 para atraer a un central y luego la llegada de Karlsbogard para el lanzamiento. Un jugador que ha sorprendido mucho, que es quizás una de las grandes sorpresas del campeonato, ¿vale? Vamos a ver otra acción que utilizan muchas veces y que es, fíjate, donde colocan al pivote, digo, a extremo izquierdo, ¿vale? Hampus Wagner, en vez de desdoblarse normalmente al lado contrario como hacemos, él se queda en esta situación de aquí, ¿vale? Y se produce una continuidad que la vamos a ver partiendo de esta situación, ¿vale? Para la llegada de Jim Gottfridsson, que hemos dicho que es un jugador que es el que lidera un poquito el equipo y es el que más asiste, para buscar esta situación y sorprender este 2 contra 2, que normalmente es el que se juega, pero ahora hay un desmarque de Hampus Wagner a esa situación y un pase picado para que pueda lanzar desde esa situación. Lo vemos, como la continuidad, hay un desmarque por detrás, normalmente siempre se juega el 2 contra 2 del lado izquierdo, pero ellos buscan otra solución, que es esa situación. Para otra permuta lateral y de nuevo partiendo de una situación de permuta que hemos visto Jim Gottfridsson, normalmente cuando se produce la permuta es para que llegue este jugador Karlsbogard a esta situación de lanzamiento. Fíjate además la disposición de los jugadores, el pivote en esta zona para crear un error de cambio, pero una vez más la llegada de Karlsbogard a esa situación para buscar lanzamiento. Fíjate cómo está la defensa muy pendiente de la acción de lateral derecho y la llegada de Karlsbogard que arranca en carrera siempre a situaciones. Normalmente cuando se produce esa permuta entre Gottfridsson y Karlsbogard al centro es para buscar una situación de lanzamiento para Karlsbogard. Y luego vamos a ver la última acción, que es otra permuta lateral derecho central más un cruce de central con lateral izquierdo y puntos de apoyo para conseguir la superioridad por el extremo derecho. Al final son situaciones que partiendo siempre de una permuta o de un desdoblamiento buscan la continuidad y tienen que tener muy claro dónde está Gottfridsson. Si está Gottfridsson en el centro o Karlsbogard, normalmente con Karlsbogard siempre es lanzamiento, con Gottfridsson más acciones de continuidad. La figura de Jim Gottfridsson, que tiene un ascendente extraordinario y que, repetimos, quizás no es el jugador más brillante del mundo, pero que tiene muchísimas virtudes y que sabe hacer muchísimas cosas. Viviendo lo que es la previa de esta final, Suecia, Dinamarca van a pelear por el título de campeón del mundo. Francia es una selección más allá, y eso es un dato que ya hemos advertido en los últimos partidos, que físicamente da la sensación de que llegan tocados, sobre todo el caso de Dickamen daba la impresión de que estaba bastante lastrado, pero tiene argumentos, evidentemente, es un equipazo.
Pues sí, además, sobre todo hemos visto una situación que se ha producido en los partidos de cuartos y semifinales, que es el hecho de que en las segundas partes, por tema de cambios, Kentin Mae ha desaparecido. Y eso ha obligado a Dikamen a jugar muchos minutos en el centro, se alternan en esa posición Nedine Remilly y Dikamen. Y entonces van por ahí un poquito los tiros porque condiciona mucho el juego el hecho de que Dikamen esté en el centro de ese ataque. Típico, vamos a analizar. Sí, vale, pues vamos a ver cómo partiendo de esas opciones hay mucha diferencia, depende de quién esté en el centro. Nedine Remilly es mucho más vertical, va mucho más al lanzamiento, con Dikamen en el centro hay mucho más juego y mucha más combinación. ¿Vale? Empezamos que normalmente empiezan con una permuta y a raíz de ahí es cuando se toman las decisiones. Aquí vemos cómo se produce esa permuta que hablamos y cuando llega al centro... Aquí vemos como cuando llega al centro Dikamen, a raíz de ahí es donde se genera el juego. Una situación que repiten bastantes veces, ¿vale? Cuando llega Dikamen busca un cruce para este señor, para lateral izquierdo, pues depende de quién esté, Aquavillo, y luego un cruce muy largo de Nedine Remilly para posteriormente darle la continuidad porque Dikamen se sitúa en ese lado y aprovecha luego para penetrar por esa zona. La vamos a ver. Cómo se produce, cómo fija los dos cruces y al final se consigue esa penetración para Dikamen. ¿Vale? Eso es una situación que trabaja mucho. Luego, aquí vemos que otra vez igual, partiendo de una permuta, fíjate cómo cambian las posiciones, tanto Dikamen como Nedine Remilly, pero cuando Nedine Remilly está en el centro es mucho más peligroso porque él es muy vertical, actúa siempre en este 2 contra 2, generando mucho peligro y buscando mucho lanzamiento directo a portería, porque Nedine Remilly es un gran lanzador y busca mucho esas acciones siempre muy directas para el lanzamiento, ¿vale? Luego hay otras dos situaciones que repiten también muchas veces, que las vamos a ver, que son los desdoblamientos, ¿vale? A partir normalmente de un desdoblamiento de extremo izquierdo o de extremo derecha, dependiendo de la zona que esté, se produce una situación, emparejamiento aquí, un 2 contra 2, ¿vale? En este caso, defensor exterior contra el lateral atacante, ¿vale? Pero a raíz de ahí vamos a ver cómo dan la continuidad. En este caso, después de un desdoblamiento, movimiento del pivote, y en este caso con Kentin Mae hay mucho más juego combinativo y estas situaciones las repiten muchas veces. Y luego hay otra situación también que vamos a ver, que es después de un desdoblamiento, en este caso de Balantampor, normalmente es un desdoblamiento que hacen una ida y vuelta, pero siempre buscan emparejar a pivote grande, aquí, con un defensor pequeño para este 2 contra 2 de Dikamen con el pivote y el defensor exterior. Tenemos que estar muy atentos porque evidentemente si nuestros exteriores se quedan muy atrás con Ludo y Fábregas o con quien esté ahí, vamos a sufrir mucho. Y es una situación que repite muchas veces. La vamos a ver cómo se desdobla primero Balantampor y que a raíz de ahí buscan esa situación 2 contra 2 y en este caso pivote, creo que era Hampus Barne, sobre el exterior. Y luego una cosa, mucha atención porque siempre lo buscan. Saque rápido de centro, acciones de contragol, normalmente siempre un cruce de central a lateral de izquierdo, lateral derecho para terminar el pivote. Mucha atención porque las acciones de contragol les da mucho éxito. Tenemos que analizar a la selección de Hungría. Evidentemente la ausencia de Banhidi, la ausencia de Mate Lekay, a priori puede haber quien piense que cambia cosas, pero la realidad, Alberto, es que la idea no, porque lo reemplazan con jugadores, Egon Hanuts para la dirección y la figura de Miklos Rosta para el pivote, y creo que la idea final va a seguir siendo la misma. Va a ser la misma, no van a cambiar la forma de jugar porque tienen procedimientos muy estudiados que ejecutan de una manera reiterativa, siempre partiendo de unas situaciones que vamos a analizar. Pero eso no va a cambiar como dices, Mate Lekay o Egon Hanuts, porque ya lo hicieron así en el mes de noviembre cuando se enfrentaron a España. Bueno, vamos a ver algunos de los procedimientos perdón, que utilizan. Vamos a ver de salida, primero una opción que es muy habitual. Todas las acciones que pasan siempre por el central, siempre parten de una situación de 2 contra 2, donde esté el central y el pivote, y a raíz de estas situaciones se da la continuidad. En este caso viene buscando ese espacio para un cruce con el lateral derecho, este es Gabor Hansen, para darle la continuidad al pivote. Lo vemos.
Vemos ese 2 contra 2 con el pivote, el cruce para Gabor Ansing, que en este caso asiste a pivote a Ben Sebangidi, que será Miklos Rosta hoy, pero este procedimiento lo hacen muchas veces. Y luego vamos a ver otras situaciones que parten siempre desde un desdoblamiento del extremo izquierdo. Ellos, la mayoría de las acciones, buscan este desdoblamiento a esta zona del extremo izquierdo. Lo vamos a ver. Se desdobla el extremo izquierdo y a raíz del desdoblamiento del extremo izquierdo luego tienen varios tipos de continuidad. Vamos a analizar hasta 3 continuidades distintas. En este caso es un ataque para este 2 contra 2 de central y la devolución a lateral izquierdo que juega con pivote puesto en un bloqueo sobre el exterior defensivo. Vamos a verlo, porque es una situación también de desequilibrio, porque ellos evidentemente, fíjate dónde ponen pivote con defensor, ahí con mucho espacio, y evidentemente defender por detrás a un pivote, ya sea Rosta o Bangidi de 2 metros y 120 kilos, pues se hace muy complicado. Aquí vemos otra situación que empieza exactamente igual. Parte de un desdoblamiento del extremo izquierdo a la zona contraria, lo vemos, de ese desdoblamiento. Y ahora aquí se produce, como siempre, como hemos comentado, esa acción 2 contra 2. En este caso, en esta acción 2 contra 2, vemos que está muy hundido ese defensor central y en este juego de 2 contra 2 define la calidad de Mate Lekai con una penetración por esa zona. Vamos a verlo. Ese 2 contra 2 y como está muy hundido el defensor para intentar ayudar al pivote, porque el pivote tiene mucha envergadura y defenderlo con un jugador solo es muy difícil, y ante esas dudas en las ayudas, pues evidentemente lo aprovecha la calidad Mate Lekai o Egon Janus, que tiene un juego muy similar. Volvemos a ver una tercera acción que es exactamente igual. En el inicio, un desdoblamiento de pivote a esa zona. Vamos a verlo, cómo se desdobla. Y ahora, a partir de ahí, una vez colocado en esa situación, volvemos a dar otra continuidad distinta. Como está un poquito más cerrada la defensa, opta por esta situación con un cruce largo de Dominic Mate que se combina con un bloqueo a este defensor, un bloqueo exterior de Ben Sebangidi para la penetración y el lanzamiento de Dominic Mate o del lateral derecho que esté, que en este caso es Dominic Mate. Ahí vemos la continuidad, el cruce y cómo va sobre el bloqueo Dominic Mate, un bloqueo de Ben Sebangidi, es un error defensor, pero para que veamos 3 continuidades distintas partiendo del mismo procedimiento, que es un desdoblamiento del extremo izquierdo.